Pongamos lo cotidiano bajo la lupa. Déjate sorprender por lo inconsciente y los enigmas de tu vida emocional. A través del psicoanálisis, descubre la otra escena de tu vida cotidiana. Muy buenas tardes, queridos escuchas, bienvenidos sean ustedes al programa La Otra Escena en este martes 25 de octubre. Arivante, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro, buenas tardes, un gusto estar acá con todos los escuchas y esperemos que este programa fluya y que no se vaya tan rápido como generalmente nos pasa. Como en otras ocasiones, sí, y es que bueno, resulta tan vasto a veces los temas que tenemos que tocar que resulta bastante interesante lo que se va trabajando y siempre sabemos que nunca podemos terminar de explicar lo que nos gustaría siempre abordar, ¿no? Y bueno, me parece que este va a ser exactamente el mismo caso, porque el día de hoy queremos hablar al respecto de la infancia, pero sobre ciertas particularidades, ¿no? Que hay ahora en el trato hacia los niños. Porque me ha resultado a mí muy evidente, no sé qué es lo que tú pienses, Arivante, qué es lo que tú has podido ver en tu propia experiencia clínica, pero podemos ver como numerosas campañas que tratan a los niños de una manera muy, muy, muy particular. Podemos decir que actualmente existe como una preocupación muy grande, de cierta forma, por la vida emocional de los niños. Un poco excedida. Un poco excedida, indudablemente, ¿no? Porque no queden traumados, porque hay que hablarles siempre con el mejor trato posible. Casi como en el equivalente de este dicho de a una mujer, no la puedes tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Uh-huh. Más o menos la infancia está siendo tratada de esta misma manera. Sí, esa frase está bien para adolescentes, ¿no? Para personas que ya están entrados en una cierta dinámica y en años. Y creo que podemos contrastar el excesivo cuidado que hay en ocasiones a los niños, a que no se traumen, a que tengan las cosas placenteras muy accesibles. Y este contraste tiene que ver con que antes los niños no eran tomados en cuenta. De hecho, hace un poco más de 100 años no existía la educación preescolar, no había el acento que hoy sí se tiene sobre los primeros años. Y esto me permite traer una frase que Freud retoma, por lo que ahora me dices, retoma de Napoleón, que decía biología es destino, y Freud hace un intercalado ahí y dice infancia es destino. Hemos pasado ya una etapa en donde se ha resaltado hasta el cansancio como los primeros 5 o 6 años son determinantes en toda la vida de un ser humano y que pueden pesar más que los 30, 40 o 80 que son posteriores. Así es que tenemos ahí ese contraste y sin duda es un tema de mucha actualidad. Sí, y bueno, también hay algo muy interesante y que va de la mano con lo que tú dices. Podríamos decir que incluso tanto la pubertad como la adolescencia son conceptos modernos, son conceptos que se han venido inventando porque antes, ya cuando los niños, los púberes empezaban a presentar ya manifestaciones de, ¿cómo se dice? Expresiones secundarias, ¿no? Uh-huh. de la sexualidad. Bueno, entonces ahí el niño pasaba a ser hombre y bueno, se empezaba a alistar a los propósitos de la cultura. Pero bueno, los avances en pedagogía, los avances en psicología, los avances también que ha podido aportar el psicoanálisis al respecto de la vida anímica, pueden dar cuenta de la importancia que tiene esta etapa en la vida del ser humano, cómo puede determinar incluso la forma en cómo el sujeto se orientará, cómo construirá un lugar en la existencia. Y con base a ello me parece que se ha venido gestando una preocupación excesiva, a veces desmedida, a veces hasta risible, que me parece que es propia de una sintomatología de nuestra época, es un síntoma de nuestra época. Es decir, ahora hay esta sobreprotección de la infancia, digamos, una sobreprotección cultural de la infancia. Me parece que es un resultado, es un efecto de cómo los sujetos se relacionan con ese momento, ¿no? Si bien se puede saber que el proceso educativo antes era, más bien implica una serie de dificultades, ¿no? Uh-huh.
Hoy en día nos encontramos en una época que se caracteriza por el derecho al goce. Sí. Y el derecho al goce se transforma en un imperativo, ¿no? Los sujetos deben gozar. Y ahora cuando vemos la infancia, ahora se pone un imperativo. Los niños ahora deben de gozar, no la deben pasar mal en lo absoluto. Deben dedicarse a jugar. Tiene que ser una vida infantil plena, ¿no? Llena de regocijos, de alegría, cero traumas, para que en el futuro, Exacto. entonces, como son determinantes, los primeros años serán personas de éxito, sin traumas, sin dificultades. Pero ojo, eso es al mismo tiempo una trampa, porque no se está preparando a los niños para lo que viene en la vida adulta. Se está cayendo en ese exceso de confianza, de pensar que esos años son los más importantes. Y de hecho, algo que hay que distinguir, y a los psicoanalistas nos toca hacer ese trabajo, me parece que somos los únicos como campo del saber, como disciplina y ciencia, somos los únicos que enfatizamos que malestares en auge como el déficit de atención, la depresión, la agresividad, que también le llaman bullying, son padecimientos que van en aumento y que estadísticamente siguen aumentando todavía, ¿no? Es decir, hay una estadística que indica que eso además va creciendo, que en algunos países se da más que en otros, es decir, que tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión familiar y también con una cuestión psíquica de particularidades que acontecen a cada niño, que no es un malestar del cuerpo, y ese conocimiento se está esparciendo cada vez más porque predomina todavía la creencia de que esas supuestas enfermedades son de origen orgánico. Y aquí vamos a discutir cómo hay algo que no checa tanto en el diagnóstico como en las estadísticas, y en cómo los niños finalmente manifiestan una forma de sufrir o formas excesivas de gozar que tienen que ver también con la época. Entonces ahí creo que tenemos que poner el acento de cómo la psique es en sí misma la que enferma, la que se hace enfermar para rescatar algo muy peculiar, pero ahí es un terreno todavía enigmático para estas alturas del programa. Sí, y bueno, creo que al respecto de este punto hay que rescatar algo muy importante, y esto es algo que Lacan propone, elabora en su propio desarrollo teórico, y es que, bueno, ciertamente todo ser humano llega a un mundo que lo antecede. Es decir, arribamos a un mundo de lenguaje, arribamos a un contexto que ya tiene determinadas ciertas expectativas que van a recaer sobre nosotros. Es decir, el niño nace, se desenvuelve en un contexto que ya lo piensa de determinada manera, ¿no? Que ya tiene expectativas, ya tiene ciertas expectativas sobre él. Y justamente este contexto, que es en el que se desarrolla el niño, va a ser también responsable justamente de la serie de sintomatologías que vaya viviendo el niño, ¿no? Lacan expone algo muy interesante. Los síntomas de los niños van en relación a la relación que tiene el hijo con la madre, o cae como resto también de lo que está ocurriendo en la pareja parental. Entre los padres. Entre los padres, así es. Claro. Entonces hablamos ahí de síntoma como justamente aquello que no anda, aquel malestar que está viviendo el niño y que por supuesto angustia a los padres y los lleva a un cuestionamiento de sí mismos, ¿no? Sabemos que actualmente la tendencia es que justamente mediante la ciencia se trate de medicar a los niños para adaptarlos de una manera exitosa a esta serie de expectativas que recaen sobre ellos, estas exigencias educativas. Pero en nosotros desde el psicoanálisis hay ahí un forzamiento, me parece, claro, antes que atender a los pormenores de cada vida humana, hay un forzamiento por un imperativo, e incluso un mal de la época, un mal de la sociedad es creer que las evaluaciones de la escuela son un diagnóstico sobre los niños. Claro. Es decir, si va mal, si no saca buenas notas o si tiene mala conducta, es evaluado con calificación negativa, y eso quiere decir que está mal, que está enfermo, y entonces hay que medicar. Bueno, hay varias cuestiones ahí que nos estamos brincando, y de paso al sujeto psíquico, al sujeto del inconsciente como lo concebimos en psicoanálisis, y sobre todo a que cada persona vive en un contraste con sus emociones, con lo que quiere para sí, con lo que ve de la realidad, y ese conflicto generalmente se instala en la otra escena. Así es que, bien, estamos en este subprograma, esperamos que nos acompañen después de este corte de anuncios.
Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. www.conectaradio.com. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR. Te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Farmacias CKR. Si ya acudiste a tu médico y cuentas con tu receta, acércate a nosotros. Seguro te daremos los mejores precios. Pero sobre todo, apégate a tu tratamiento y respeta los horarios en que debes tomar tus medicamentos. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estás en Conecta Radio. Una estación más del grupo CKR Radio. Transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Te recomienda empezar el día con un desayuno saludable, ya que es fundamental para llevar una vida más sana. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Bueno, estamos de vuelta en el programa La Otra Escena y en el segmento anterior Aribante citaba una frase muy famosa de Freud, que es infancia es destino, ¿no? Y bueno, esto por supuesto que ha suscitado polémicas, ¿no? Porque hay gente que se rehúsa a poder aceptar que su vida quedó determinada desde los comienzos de su vida. Bueno, esto no forzosamente es así, no queda excluida la posibilidad de hacer una transformación en la propia vida, ¿no? De poder modificar aquellas cosas que producen un malestar, ¿no? Para ello se requiere un proceso analítico, pero esta infancia es destino se refiere a una cosa muy particular en la que la estructura psíquica misma encuentra sus fundamentos ahí, ¿no? Se estructura ahí mismo. Y bueno, podremos ahondar un poco más al respecto de eso más adelante, pero otra de las proposiciones muy interesantes, polémicas, enigmáticas que hizo Freud, y es que decía que uno de los imposibles que tiene el ser humano es educar. Educar es imposible, decía Freud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abocarnos a explicar a qué se puede estar refiriendo Freud con este educar es imposible. Y me parece que ya lo empezamos a tocar al final del programa, al final del segmento pasado, que es la educación siempre viene en una forma de imposición, ¿no? Opera como una forma en la cual al sujeto no se le pregunta si desea o no entrar a la cultura, si desea o no aprender una serie de cosas, sino simplemente se le exige,
¿no? Y esta es una de las vicisitudes que podemos decir siempre estarán presentes, porque la educación no se pregunta por el deseo del sujeto, no se pregunta por el deseo del niño, no dice qué es lo que quiere el niño. Si está de acuerdo en aprenderse las capitales de todo el mundo, si está de acuerdo en aprender fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? Es el niño quien tiene que estar en una posición constante de estar aprendiendo toda la serie de cosas que se le exigen, y bueno, esto por supuesto que no pasa sin una serie de dificultades, ¿no? Hay que preguntarnos aquí qué es lo que posibilita el aprendizaje, qué es lo que impide este aprendizaje, ¿no? Podemos ver hoy en día una cantidad de escuelas que existen ya para tratar a todos esos fracasos escolares. Es decir, el fracaso escolar sigue presentándose, se crean escuelas especiales para atender a esos niños, ¿no? Porque se trata de una u otra manera a lograr que el sujeto se inserte de una manera adecuada a los mismos requerimientos de la sociedad. Así es, podríamos decir que el síntoma para la infancia es justo la escuela y la exigencia, como tú bien mencionas, y eso nos pone en una carrera que va a continuar después con socializar, con hacer amigos, con saber compaginar con un cierto grupo, con personas de otro sexo, ¿no? Ligar, trabajar, resolver problemas de cada etapa de la vida que es singular en cada uno, y bueno, Eso es ya una dificultad. Es frecuente que los adultos, cuando han avanzado ya en ese itinerario, cuando han, digamos, construido diferentes estratos de su vida psíquica, olvidan necesariamente cómo era la vida infantil. Es decir, la amnesia psíquica, la amnesia sobre la vida infantil es muy frecuente, y curiosamente esta amnesia sobre la infancia es un síntoma que indica cosas. Por ejemplo, no es raro encontrar en la clínica de personas que no recuerdan casi nada de sus primeros 10 años de vida, pero tienen síntomas, tienen tics, tienen actos compulsivos, ¿no? Cierto tipo de conductas, quizá arrancarse el cabello, quizá repetir rituales durante el día, al tender la cama, al cerrar la puerta, problemas de aprendizaje, es decir, tienen una serie de dificultades en la vida cotidiana y además no recuerdan mucho de su vida infantil. Y a su vez, este tipo de personas son en ocasiones los que exigen mucho a los niños como si fueran adultitos, olvidándose también de que ellos son niños. Y hay un rechazo, de hecho, a los niños, ¿no? Exacto. A eso infantil. Hay un rechazo a la infancia, a la fragilidad, ¿no? A esos miedos, a esa dependencia a veces, digamos, excesiva o necesaria de los niños. Y ese rechazo lleva a algunas personas a ser crueles en este tipo de situaciones. Y bueno, hay miedos en la infancia, hay fobias, hay miedo a la soledad, hay pesadillas recurrentes, en ocasiones se hacen del baño, no saben controlar esfínter, tienen tics, como mencionaba, tienen problemas para obedecer o tienen una obediencia excesiva hasta la pasividad y no hacen nada a menos que se los pidan. Hay muchos padeceres en la infancia que son de tener en cuenta. A veces uno cree que la infancia es una vida de arcoíris y de juego, pero lo cierto es que los grandes miedos están ahí porque se es muy frágil ante los otros seres humanos, frágiles ante la vida, los fenómenos naturales, y bueno, esto genera un estado psíquico que no se va a ir. Sí, y bueno, creo que aquí tú tocas un tema, un punto que es bastante interesante, porque los problemas que podemos ir viendo, por ejemplo, en este niño o en esta serie de niños que no hacen nada, son tan evidentes que están en una posición completamente pasiva, o en aquellos que por el contrario son siempre rebeldes, ¿no? Que tiene una dificultad enorme incluso para el control de esfínteres, como tú dices. Eso nos habla de la forma particular en cómo el niño se ha construido un lugar para el otro, ¿no? Es decir, cómo es que da una existencia también al otro y cómo es que él se puede inscribir para el otro, ¿no? Cómo puede generar una significación de sí mismo en relación a un otro, cuál es su propio valor. Y podemos encontrar que o puede haber esta obediencia casi absoluta, o puede haber esta rebeldía, ¿no? Por completo. Y esto nos regresa nuevamente a que esto es una consecuencia, este es un efecto de
de cómo los adultos, de cómo los padres se relacionan con el pequeño, ¿no? De cuál es el lugar particular que los mismos padres están dando a sus propios hijos. Y esto hay que saberlo. El destino del niño estará supeditado al lugar que los mismos adultos, los mismos padres le vayan a dar. El destino del niño estará supeditado también a el lugar que le tenga reservado la cultura, ¿no? De esa manera el niño encontrará una forma de ir respondiendo a esta serie de exigencias, ¿no? Y bueno, esto se puede prestar a una serie de cosas, ¿no? Sí, adelante. Sí, este punto creo que es muy interesante para arribar a cómo los seres humanos nos la tenemos que ver con la pulsión, es decir, con un punto ciego, o como decimos, con el silencio de la pulsión, y es eso en donde podemos notar que si los padres no ubican una habilidad para educar, para transmitir al hijo ese control sobre esos excesos, o muy activo o muy pasivo, o muy agresivo o muy sumiso, tenemos muchos puntos: un niño muy inseguro o un niño autoritario, ¿no? Tenemos a niños que se sienten abandonados o a niños que son tan sociales que son complacientes, olvidándose de sí mismo incluso, ¿no? Es decir, tenemos siempre polos de un malestar, ¿no? Hiperactividad o depresión. Tenemos esa dificultad para aliarse con la pulsión, con ese silencio, que son emociones muy difíciles de ubicar en uno mismo. Y si los padres no tienen ese tacto, ese feeling o el amor para que el niño ubique eso, el niño obviamente va a tener serias dificultades. Es algo que se transmite mucho por educación, y ahí está el acento de la mayoría de los padecimientos, ¿no? Sí, de hecho podemos decir que una de las funciones esenciales de los padres es poder brindar estos recursos simbólicos, estas posibilidades para que el niño sepa nombrar lo que le pasa, sepa qué hacer ante una serie de cosas que le ocurren. Y bueno, si bien, aunque haya un buen acompañamiento por parte de los padres, los niños pasan por una serie de dificultades, ¿no? Para poder enfrentar a esto. Ahora, cuando los niños están abandonados, cuando no se les pone tanta atención a esta serie de dificultades, bueno, se encuentran en una situación más grave, ¿no? Y de ahí vienen la serie de malestares que vemos comúnmente en la infancia. Pero bueno, vamos a un corte. Estamos en la otra escena. Quédense con nosotros. Estamos hablando sobre la infancia, sobre los malestares comunes que encontramos en ella. Volvemos después de este corte. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com, la radio que está más cerca de ti. Si buscas precio, surtido, calidad o servicio, en Farmacia CKR encuentras esto y muchas cosas más. Identifícalas con el distintivo CKR. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Farmacias CKR. Calidad y servicio al mejor precio. Sigue en línea en www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. Exprésate. Conecta Radio y Mi Farmacia quieren saber tu opinión. Escríbenos al chat de Conecta Radio y haznos saber lo que quieres escuchar. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Conecta Radio es algo así como... Bueno, realmente me refiero a... Ok, como sea que te lo imagines, está de... Conecta Radio es la radio. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conectaradio.com. Conéctate con nosotros. Escríbenos en nuestras redes sociales o al chat de la estación. Disfruta de los beneficios de estar en línea con nosotros. Conecta Radio,
conectando tus sentidos. La calidad y el servicio no deben estar peleadas con el precio. En Farmacias CKR encuentra las mejores medicinas de genéricos y de patente. Farmacias CKR, calidad y servicio al mejor precio. Conecta Radio es una estación 100% mexicana y nos escuchan en todo el país. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Te recomienda que no te automediques, ya que arriesgas tu salud y la de los tuyos. Mejor, acércate a tu médico. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Conócenos, escúchanos. Conecta Radio es información, diversión, entretenimiento, música, nuevos talentos. www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. Nos encontramos de regreso en el programa La Otra Escena y a continuación vamos a hablar de algo que encontramos muy comúnmente en los juguetes. De hecho, podríamos decir que es una de las formas principales en cómo los seres humanos perciben la infancia. Y la infancia se suele prestar a ver desde cierta añoranza, desde cierto prisma de una idealización. O sea, la infancia se idealiza, y esto es muy interesante porque es con base al descubrimiento freudiano, ¿no? Las proposiciones freudianas que a la infancia se le dota no solamente de una dignidad, sino de una subjetividad de pleno derecho. Es decir, ahí puede reconocer que se desatan una serie de emociones muy complejas, muy ricas en la vida emocional de los niños, que normalmente tendía a ser borrada o tendía a ser negada desde la mirada de los adultos. Es decir, al niño se le suele pensar en esta inocencia, en esta falta incluso de una sexualidad. Se le quita la sexualidad, ¿no? El niño no tiene sexualidad. ¿Por qué? Porque es puro, no alberga una serie de emociones negativas, tales como el odio, como los celos, como la envidia. Y bueno, se suele ubicar a la infancia como no solamente este estado de pureza y de inocencia, sino como este estado beatífico, ¿no? Se piensa como ese paraíso perdido, donde los sujetos se encontraban en este estado de plenitud, ¿no? De saciamiento, de saciedad consigo mismos. Y bueno, lo que hemos venido hablando me parece que refleja que más bien opera otra cosa ahí. Sí, se les tiene como a esos organismos incipientes que van desarrollándose y que están esperando la edad madura y que solo hay que criarlos sin mayor detalle para que sean unos hombres o unas mujeres de bien. Pero también en esta época se les puede ver de la manera contraria. Son seres colmilludos, que buscan la satisfacción, que son más hábiles con que los andan gadgets, manipulando a los padres, que son más inteligentes, ¿no? Claro. Que ahora incluso regañan a los padres y les dicen cómo hacer porque los padres están desorientados en un mundo más complejo. E incluso podríamos decir que hoy los niños están adquiriendo síntomas que antes se ubicaba más en los adultos, como que las adicciones. Adicción al azúcar, adicción a los videojuegos, adicción a la televisión, a la diversión, diferentes formas de placer que obtienen de forma indiscriminada y a manos llenas. inmediata además. Ajá, entonces se les tiene como los santos e inocentes en un modo un poco tradicional, pero también ahora se les tiene como los diablillos que no obedecen ya a nadie, que no tienen autoridad, que a todos les faltan el respeto y que además tienen habilidades que han adquirido más rápido y que a los adultos de hoy les había costado quizá hasta la adolescencia. Por ejemplo, retar al padre, a personas de 40, 50 años, había sido un logro que a lo mejor hasta los 30 habían manifestado en primeras veces, y ahora los niños a los 7, 8, y bueno, ya son unos irreverentes que tienen una lengua súper ágil, ¿no? Entonces, bueno, hay esas diferentes cuestiones, y el tema de la adicción que va en aumento son formas y son síntomas por los cuales
los niños no logran controlar su forma de adquirir placer. Se van a extremos, se van a formas desmedidas y quizá hace un siglo los niños eran alguien sin voz ni voto, que no tenían ningún derecho, no había derechos de los niños, no había ese conocimiento que ahora se transmite por radio, televisión, por todos lados, pero eso también trae problemas, ¿no? ¿Por qué hay niños en esta condición de perversión polimorfa ya un tanto desatada? Incluso tenemos en el crimen organizado que muchos de los matones son adolescentes bastante desalmados, ¿no? Tenemos fenómenos muy curiosos en esta época y de eso hay que hablar, porque así como sabemos que estos síntomas son generados por los padres o por la familia, pueden ser también incentivados por la sociedad, y estamos entonces afortunadamente ya no en donde la biología es destino, que hasta podría ser una frase racista. Estamos ahora frente a un problema enteramente humano, enteramente del lenguaje y de la crianza, en donde la infancia tiene que ver con el destino y con cómo se está forjando lo pulsional en un ser humano. Yo creo que aquí también hay que pensar algo. O sea, si estamos observando ahora de una manera mucho más propagada, mucho más amplia, esta serie de fenómenos de niños que se rebelan, que son sumamente berrinchudos, que tienen a sus padres a sus pies cumpliéndoles toda serie de caprichos, bueno, encontramos algo que es propio de la infancia, es querer justamente acceder a satisfactores sin que nada se los obstaculice. Eso es algo propio de la vida psíquica y bueno, forma parte de un proceso de maduración, justamente poder esperar, poder poner en pausa, poder poner en espera la satisfacción de una cosa, ¿no? En aras de bueno, justamente cumplir una serie de preceptos o de requerimientos que se ponen a los niños, ¿no? Lo de la infancia es eso, ¿no? Demandar algo y si no se los da, bueno, estallan en llanto, ¿no? Hacen berrinche, le pegan a la mamá, le pegan al papá. Ok, eso es propio de la infancia, pero eso se va aprendiendo y con ello se va madurando para que no se geste de esta forma. El sujeto crea recursos para poder esperar, ¿no? Para ser un poco más paciente en relación a esa satisfacción que espera. Pero en esta época del derecho al goce, ahora vemos también que los padres se ven bastante complicados justamente para ir a ejercer esa función de autoridad, esa función de ley, esa función de poner un límite. Ahora vemos a los padres angustiados. De ellos convertirse en un límite, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Los padres se encuentran en esta angustia y en esta culpabilidad de decir, bueno, es que no sé si debería poner este límite o no. Y bueno, por supuesto que esto causa una serie de cosas en el niño que justamente produce que no se regularice el goce, ¿no? El niño va a estar exigiendo permanentemente su satisfacción y no va a poder hacer nada. Si los padres, si el otro, el maestro, no se coloca en el lugar de justamente establecer un límite y sostenerlo, el niño se va a encontrar con una serie de vicisitudes ahí que posteriormente pueden llegar a ser más graves, porque vamos a ver que no va a poder forjar un deseo. Exacto, ese es un punto muy importante, rescatar el deseo en cada niño o adulto, no importa, ubicar cuál es su deseo, que puedan manifestarlo, que puedan sostenerlo y luego ejecutarlo para transformar su situación. Mencionábamos esta frase de a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y ahorita que tú hablas del deseo yo pensaba en esta metáfora, que no se toca a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Eso es una frase para quien ya tiene un colmillito salido, que ya se está afilando y como que le das una lijadita, pero alguien que no tiene colmillos y que es más, los dientes de leche que apenas medio están saliendo, se los arrancas, o sea, no se trata de eso, se trata de que puedan sostener su relación con el otro sexo, sean niños o sean niñas, que puedan ubicar que hay una interacción y que es difícil, que en la vida del ser humano decirle a alguien me gustas se siente como una amenaza, porque me va a rechazar, me va a ridiculizar, los demás se van a burlar. Ahí se juega el alma. Se juega lo más sensible de una persona. En ese sentido, sostener un deseo por la palabra, en la vía simbólica, en la vía de la convivencia con los demás, frente a los demás, ¿no? Es una tarea que abarca gran tiempo de la vida humana, diferentes momentos. Y cuando a un niño, cuando todavía no se construye como hombre, o a una mujer cuando todavía no se construye como mujer, negarle
por anticipado y desde la raíz ese vínculo afectivo y el deseo hacia el sexo contrario puede ser devastador, y por eso vemos a niños que quizá, niños de 30 años, de 20 años, claro, que tienen inhibiciones fortísimas frente a las chicas, o viceversa, con chicas que no pueden tolerar cualquier tema relacionado con lo sexual porque les causa un ruido impresionante. O que no pueden hacer ni siquiera nada de lo que ellos mismos quieren. Ellos manifiestan un querer, pero en tanto se tienen que enfrentar a un esfuerzo, reculan, se echan para atrás. ¿Por qué? Porque justamente no estuvieron educados para poder sostener la tensión que implica el deseo. No estuvieron educados justamente para poder no solamente hacer frente a la tensión del deseo, sino poder realizar un esfuerzo y lograr lo que quieren. ¿No? Se genera una fobia, se genera una defensa inhabilitante, una sí, defensa con muchas inhibiciones, sí, frente a algo que tiene que ver con todas las esferas de la vida. Eso es lo sensible, y eso es como finalmente los seres humanos nos la tenemos que ver con lo psíquico que hemos construido, y con mucho acento, por supuesto, en la sexualidad, porque eso tiene que ver con lo que somos, con lo que nos pide el otro, con lo que se supone que queremos o que debemos hacer, ¿no? Entonces, todo ese reservorio finalmente se acumula como un baúl de huellas de memoria, de huellas némicas, que acá llamamos la otra escena, y que modificar eso es una tarea difícil, a veces un poco dolorosa, pero generalmente gratificante, y trae recompensas muy interesantes, y que en análisis definitivamente eso es de los principales objetivos. Muy bien, pues estamos en la otra escena. Quédense con nosotros, seguimos hablando sobre la vida infantil, sobre los diferentes malestares que se producen, ¿no? Y las consecuencias que hay, por ejemplo, en este caso de una sobreprotección, consecuencias graves en la vida anímica del ser humano. Quédense con nosotros, vamos a un corte y volvemos ya para la última parte de nuestro programa. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. www.conectaradio.com. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, Felicitaciones. Dedicatorias. todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Estás en Conecta Radio. Una estación más del grupo CKR Radio. Transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio.
Estamos de vuelta en la última parte del programa La Otra Escena, y bien es sabido que una de las consecuencias de la sobreprotección es que los sujetos se vuelven unos buenos para nada, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de esto, ¿no? Normalmente se le echa la culpa a la madre, a los padres, pero generalmente quien sale más acusada ahí es la madre, y podemos seguir una cierta lógica en ello, ¿no? Porque ya habíamos dicho que el destino del niño estará supeditado al lugar que se le tenga reservado, y podemos decir lo mismo en relación a su propia madre. El destino del propio sujeto estará supeditado al lugar que la madre le tenga reservado en su propio inconsciente. Es decir, ella tiene una expectativa muy particular al respecto de lo que quiere ese hijo. Y el hijo puede servir para diferentes cosas en la vida anímica de la propia madre. Entre ellas, que el niño sea como aquel objeto que le permite experimentar a ella una completud, ¿no? Que tapona su falta de ser deseante. Entonces, la existencia del niño, se le designa una existencia al niño justamente para esa función, para que la madre adquiera esta experiencia de completud, ¿no? Y podemos encontrar que en este exceso que de pronto encontramos en las madres sobreprotectoras, ¿no? Hay diferentes casos, pero en donde hay esta absoluta fascinación, en este atesoramiento simplemente por la existencia del niño, podemos ver ahí que la existencia de este niño está en función de esta fascinación narcisista de la madre, ¿no? Tú existes como un objeto para que yo me sienta bien, y podemos encontrar que el sujeto o se revela eso o puede consentir a ello, es decir, bueno, yo existo para generarte esta satisfacción, mi lugar en la existencia es para darte toda esta serie de gratificaciones. Y entonces, bueno, la madre está sobreatendiendo al hijo, se plantea como el centro del mundo, pero bueno, esto va a traer una complicación, porque si bien el niño puede ser alojado de esta forma dentro de la familia, no va a ser alojado de la misma manera en la cultura, en la sociedad, ¿no? En la institución académica, ¿no? En la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela misma estará exigiendo una serie de cosas del niño. El niño puede estar acostumbrado a que por su mera existencia, de una forma muy pasiva, simplemente va a estar recibiendo lo que quiere, ¿no? No tiene que dar nada a cambio. Y en cambio, cuando sale al mundo, se enfrenta a la escuela y ya posteriormente se enfrenta a un mundo laboral, tiene que dar algo a cambio. Y encontramos una renuencia muy común y muy grande, paralizante en los sujetos para dar algo. Entonces, esta es una de las consecuencias graves que podemos ver de tener al hijo en este lugar, ¿no? Y de dar esta sobreprotección al mismo hijo. Podemos saber que indudablemente ahí se obtura el deseo, el sujeto no deviene deseante y se vuelve un bueno para nada. Sí, un bueno para nada, que en la otra escena se siente el rey de la familia, ¿no? Se siente el bueno. Yo no voy a ser como mis hermanos que traicionaron a mi madre y se fueron a hacer su propia casa y ya no la vienen a visitar. Yo no voy a ser como aquel que por seguir algo desvió su camino de la buena línea que es el estudio o la buena línea que es el trabajo, y entonces yo voy a ser aquel que sí cumple los ideales de la mamá o del papá, ¿no? Yo sí voy a hacer eso, y se quedan con la cara bonita, con el modo de ser buenos frente a la mamá o frente al papá, cuando quizá a los ojos de la sociedad, como tú un tanto mencionas, son quizá un títere de la madre, ¿no? Y en los problemas de pareja tienen conflictos frecuentes porque está el esposo más ocupado de satisfacer a la madre o a la primera familia. Sí, es que llegan a gestar pareja. Si es que llegan, ¿no? Y entonces ahí se queda finalmente ese sesgo de sentirse reyes en un mar de familiaridades y acabar en una parte quizá bastante mediocre frente a los demás, pero como sienten que están gozando de lo que el otro quiere, esa mediocridad se vuelve muy placentera, ¿no? Y entonces todo lo que me pida la sociedad lo voy a hacer en un sentido general o de masas. Lo que la sociedad diga que está bien o que es satisfactorio lo voy a hacer sin exigirme más, sin entrar en el conflicto de apuntar un poco más a ese esfuerzo o a otras preguntas de lo que le está pasando. O desecha por completo las exigencias de la cultura porque lo único que importa es cumplir aquello que le importa a la madre. Entonces no tiene ninguna importancia que la maestra ahí me esté diciendo que yo tengo que comportarme de esta manera o que tengo que sacar buenas calificaciones. No, se trata de seguir siendo el rey para ella.
En el fondo podemos decir que hay inconscientemente una intención de lograr una satisfacción, un tipo de signo que le hace bastarse. No importa, digamos, que el mundo a su alrededor se esté bastando, mientras él se sigue ferido del padre o de la madre, su vida supuestamente va a valer la pena, aunque realmente se esté yendo por un barranco. Es decir, en esta vida de excesos, de adicciones a los videojuegos, a los dulces, a la comida, de no respeto a la autoridad, ¿no? De problemas de no ceñirse a pues, las dificultades o los requerimientos que la vida pone, los niños se quedan entonces en ese exceso, digamos, frente a la tormenta, pero agarrados quizá de su toallita. Y bueno, esa es de las posibilidades, una de las formas de responder del sujeto a lo que le es pedido, en este casi sometimiento absoluto, ¿no? Pero podemos encontrar la contraparte también, ¿no? En esta rebeldía a que el otro simplemente goce de mi existencia, que sí, y en yo colocarme y ubicarme nada más como ese objeto para el goce de mi madre o de mi padre, ¿no? Y podemos ver ahí justamente que se genera una serie de síntomas que vienen a preocupar fuertemente a los padres, entre ellos, por ejemplo, la anoréxica, ¿no? La anorexia, porque hay anoréxicos y anoréxicas. Pero en la anorexia lo que podemos ver jugado, y que de hecho en esta época está marcada también por una proliferación de anorexias, que se rehúsa a justamente ser satisfecha por eso que le es propuesto como lo que debería satisfacer, ¿no? Ahí la anoréxica quiere sostener que hay un deseo, que hay algo que falta, y quiere sostener eso como algo insatisfecho, y eso puede acarrear consecuencias sumamente fuertes, preocupaciones extremadamente intensas, ¿no? Naturalmente al núcleo familiar, a los padres, a los amigos, a la escuela, ¿no? Pero podemos ver que esto es una forma de rebelarse, una forma de rechazar el quedar como un mero objeto para el goce del otro, quedar satisfecha, quedar que su deseo quede aplastado. Y además podemos ver que lo que genera la anoréxica es también ir a fracturar esta noción en el otro, en la madre, por ejemplo, de que todo lo que se necesitaba, todo lo que iba a satisfacer, ahí estaba, y ella, la madre, es quien lo estaba dando, proveyendo. Sí, y bueno, justamente el exceso se aparece ahí como un padecer y a veces como una solución, porque tampoco vamos a hacer de la anorexia el heroísmo del rescate. Sí, por supuesto. Algo tiene de eso, eso, pero el exceso puede resolver algunos problemas, pero puede acentuar otros, ¿no? Sí. La falta de comida apunta al deseo, pero no es el deseo propiamente. Pero claro, ahí es donde los niños pueden emerger, donde se les deja ver esa peculiaridad. No quieres comida, no quieres nada, ¿qué quieres? Y ahí la posibilidad de inventar algo definitivamente está, pero saturar con eso, exceso de goce, con exceso de mimos, exceso de cariño o exceso de abandono. En la escuela yo para qué lo crío, en la televisión y en el internet ya aprende muchas cosas, ¿no? Es decir, vivimos en esos polos y ante eso hay que imponerse. Los padres no tienen que inventar un límite, los padres son el límite. Si ellos quieren aparecerse como un límite para el impulso mortífero en su niño de comer poco, o para el impulso también mortífero de comer en exceso, ¿no? Entonces ahí imponerse tiene que ver con que una persona se aparezca por sí misma y se haga presente con amor de preferencia, pero aparecerse uno mismo como el límite para las personas. Y ese es un llamado para los padres importante, ¿no? Porque normalmente vemos que ahora rehúsan justamente hacer esta función. A veces se la relegan a los maestros, se la relegan a otras personas, ¿no? A otros que hagan de esa función incómoda, que trae unas consecuencias, bueno, que se supone así, que trae consecuencias que afectan el vínculo amoroso, ¿no? Muchas veces encontramos a los padres sumamente preocupados por hacerse querer por los hijos, y en aras de que el niño siga en esta adoración por los padres, tienen mucho miedo a poner un límite ahí, ¿no? Pero se crean, por supuesto, se gestan ahí consecuencias bastante graves. Bastante graves. Y bueno, para ir cerrando, creo que podríamos redondear. Un modelo tradicional es el que apunta a que el exceso de rigor y de disciplina es el que va a formar a los niños. También tenemos hoy día a que el exceso de disfrutes y al cero traumas y el acceder a todo también es la fórmula que va a educar a buenos niños para el futuro. Afortunadamente nos sigue preocupando que, como recientemente se ha enfatizado cada vez más,
que la infancia tiene que ver mucho con lo que serán los seres humanos de mañana, pero sobre todo con que en la infancia se configura lo psíquico más sensible con lo que los seres humanos seguiremos lidiando toda la vida, y eso es afortunadamente. Así es que, bueno, aquí en La Otra Escena y a partir del psicoanálisis daremos un lugar para hablar de lo que pasa en la vida infantil, de lo que se aparece de esta en la vida adulta, y son bienvenidos los comentarios para que ustedes hagan más nutritivo este programa, para que colaboren y nos ayuden también a elegir nuevos temas. Las propuestas son bienvenidas, y en lo particular yo soy Leonardo Aribante, ha sido un gusto estar con ustedes. Tenemos actividades y bueno, ahorita las mencionamos. Sí, yo creo que como un último punto me gustaría nada más redondear algo de lo que tú acabas de decir, ¿no? Tanto la promesa de la disciplina y la rigurosidad severa, no, tanto eso no trae el éxito, no es una garantía del éxito ni del desarrollo de un sujeto pleno, como tampoco lo es el exceso de cuidados y de satisfactores. ¿Y qué habría que decir aquí? Que tal cual hay un malestar ineludible en la vida humana y en el formar parte de una cultura que hay que asumir, ¿no? Si las nuevas propuestas educativas están tratando de eludir este malestar, si el mismo ejercicio de los padres está tratando de evitar que los hijos pasen por una serie de dificultades, vamos a ver ahí indudablemente que se va a gestar problemas, aunque se traten de evitar, van a surgir otros problemas, ¿no? Y bueno, yo ya cerrando con mi punto, me gustaría hacer una invitación a nuestros escuchas, porque justamente este viernes 28 de octubre daré una plática que se llamará La vida emocional infantil, donde justamente podremos profundizar de una manera mucho más vasta en una serie de cosas al respecto de la vida emocional infantil, cómo es la sexualidad infantil, cuáles son las necesidades que el psicoanálisis puede descubrir de el niño respecto a sus padres, cuál es la función de la misma familia. Bueno, esto entre muchas otras cosas es lo que estaré abordando en esta plática. Si requieren más información pueden visitar la página en Facebook Yoica, Y-O-I latina C-A. Nos pueden escribir ahí para que les demos informes y que ustedes puedan asistir. Y de mi parte ha sido un gusto estar con ustedes, Aribante. Sí, igualmente una invitación a la clínica. En general, en consultorio solemos recurrir a las anécdotas de la infancia, que son muy interesantes, no porque haya un interés en ir al pasado, sino porque la infancia tiene mucho que ver con el presente, y conforme se resuelve un recuerdo que causa emociones que nos inhiben o que nos causan mucho dolor, al mismo tiempo se está resolviendo la dificultad que en la vida cotidiana sí se nos aparece sin saber que realmente pertenecen a esa otra escena en donde la infancia es lo que predomina. Así es que invitados a participar de los siguientes programas, invitados también a hacernos una llamada con sus comentarios, o si quieren una consulta clínica, les dejo mis teléfonos, que es mi móvil, el 55 41 41 29 07, y el teléfono de mi consultorio es el 59 93 8101. Ha sido un verdadero gusto estar acá con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes a las 5 p.m. como todos los martes en su programa La Otra Escena. Ha sido un placer estar con ustedes. Bonita tarde.